Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto enorme tenerlos otra vez por aquí. Espero que estén disfrutando de un día fantástico, lleno de energía positiva. Yo por mi parte estoy con el ánimo por las nubes, listo para sumergirme con ustedes en un tema que sin duda ha generado una ola de comentarios y debates en el mundo digital. Sé que muchos de ustedes me han estado preguntando directamente al respecto, así que aquí estamos. Hoy vamos a abordar un asunto que involucra a Demet, y sí, me refiero a la talentosísima Demet Özdemir. Han surgido acusaciones muy serias y francamente controversiales en su contra. Específicamente vamos a analizar en profundidad la frase que ha estado resonando en las redes: explota, no engañé a Demet. Es un tema delicado, lo sé, y por eso quiero abordarlo con la máxima seriedad, el mayor respeto y sobre todo, con una honestidad implacable. Creo firmemente que es crucial tener una discusión abierta y transparente sobre este tipo de situaciones, especialmente cuando involucran a figuras públicas que admiramos, seguimos y, en muchos casos, idealizamos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este intrincado laberinto de acusaciones y especulaciones, quiero pedirles un favorcito rápido, el clásico ritual de YouTube. Si eres nuevo por aquí o incluso si eres un espectador habitual pero aún no te has suscrito, por favor, considera hacerlo. Es la mejor manera de apoyarme, de contribuir a que este canal siga creciendo y de asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Además, activa la campanita, no la olvides, para que YouTube te notifique cada vez que suba contenido nuevo. Prometo que me esfuerzo al máximo para traerles temas interesantes, relevantes y que generen debate, y sus suscripciones realmente me motivan a seguir creando, investigando y compartiendo con ustedes. Así que venga, un clic rápido y nos vamos a la información jugosa. El conocimiento nos espera. Ok, vamos al grano. Vamos a desenmascarar, en la medida de lo posible, la verdad detrás de esta polémica. La acusación principal gira en torno a la idea, muy inquietante, de que Demet Özdemir podría haber participado en alguna forma de engaño, manipulación o incluso explotación con fines de beneficio personal. Específicamente la frase explota, no engañé a Demet, sugiere que alguien, una persona específica o un grupo, alega que Demet no solo se benefició, sino que además lo hizo a través de prácticas poco éticas, posiblemente aprovechándose de la confianza, la vulnerabilidad o la ingenuidad de otras personas. Por supuesto, esta es una acusación grave con implicaciones legales, morales y éticas profundas, y es esencial abordarla con la mayor cautela, el mayor rigor y sobre todo, con evidencia sólida y verificable. Lo primero que quiero dejar absolutamente claro, con énfasis y sin ambigüedades, es que hasta este momento, no hay pruebas concretas, irrefutables y verificables que confirmen estas acusaciones. He estado investigando a fondo como un detective buscando la aguja en el pajar, buscando en fuentes confiables, contrastando información, leyendo comentarios, análisis de expertos, testimonios, y lo que encuentro en su inmensa mayoría, son rumores, especulaciones, opiniones sin fundamento y, en muchos casos, ataques personales disfrazados de preocupación. Eso no significa, ni mucho menos, que debamos ignorar el tema, hacer como si no existiera y barrerlo debajo de la alfombra. Pero sí significa que debemos ser extremadamente cuidadosos al interpretar la información, al evaluar las fuentes y al formarnos una opinión al respecto. Es muy fácil dejarse llevar por el sensacionalismo, por el morbo y por las emociones a flor de piel, pero debemos intentar mantener la objetividad, la perspectiva y el pensamiento crítico. La verdad es un tesoro que merece ser buscado con diligencia. Gran parte de la controversia, al menos en lo que he podido rastrear, parece surgir de ciertos proyectos profesionales en los que Demet ha estado involucrada, o de decisiones personales que ha tomado y que han sido objeto de escrutinio público. Algunos críticos, con mayor o menor razón, han argumentado que ciertos roles que ha interpretado en series o películas, o ciertas colaboraciones que ha aceptado con marcas o empresas, no están alineados con sus declaraciones públicas sobre ciertos temas, valores o principios. Otros han cuestionado la ética de algunas de sus decisiones empresariales, sugiriendo que priorizan el beneficio económico, la rentabilidad y la maximización de las ganancias por encima de la integridad, la responsabilidad social o el impacto en la comunidad. Por ejemplo, he visto comentarios, algunos muy vehementes, sobre su participación en ciertos anuncios publicitarios, argumentando que promocionan productos o servicios que no son necesariamente beneficiosos para la sociedad, que incluso podrían ser perjudiciales para la salud o para el medio ambiente. Otros señalan controversias relacionadas con su vida personal,
como su relación con ciertos individuos que han sido objeto de polémica, o su participación en eventos que consideran controvertidos, poco éticos o moralmente cuestionables. En cada uno de estos casos, es fundamental analizar los hechos con detenimiento, considerar diferentes perspectivas, buscar información verificada y evitar caer en juicios precipitados, en conclusiones simplistas o en la demonización sin pruebas. La complejidad de la vida humana exige una reflexión profunda. Una de las mayores dificultades para analizar estas acusaciones, y creo que es un obstáculo importante que debemos reconocer, es la falta de información verificada, de datos contrastados y de fuentes confiables. Muchas de las alegaciones, las acusaciones y los señalamientos se basan en fuentes anónimas, el clásico "me lo dijo un amigo de un amigo", o en capturas de pantalla de conversaciones privadas que son imposibles de autenticar, de verificar su origen y de confirmar su veracidad. En la era digital en la que vivimos inmersos, es muy fácil manipular imágenes, crear noticias falsas, las famosas fake news, editar vídeos y difundir información errónea o malintencionada. Por lo tanto, es crucial ser escépticos, aplicar el sentido común y verificar la información antes de compartirla, de creerla ciegamente o de contribuir a su propagación. Recuerden siempre, y esto es fundamental, que la difamación es un delito, y que acusar a alguien de algo grave sin pruebas sólidas y verificables puede tener consecuencias legales y personales devastadoras, tanto para la persona acusada como para quien lanza la acusación. La responsabilidad es clave. Otro aspecto importante a considerar, y que a menudo se pasa por alto en este tipo de debates, es el contexto cultural y social en el que se producen los hechos. Lo que se considera aceptable o inaceptable, ético o no ético, en un contexto determinado, puede no serlo en otro. Las normas culturales y sociales varían de un país a otro, de una región a otra, y es importante tener esto en cuenta al analizar el comportamiento de figuras públicas que provienen de diferentes orígenes, que han crecido en entornos distintos y que han sido socializadas con valores diferentes. Lo que puede parecer un engaño flagrante en una cultura, puede ser simplemente una práctica comercial habitual, aceptada y legal en otra. La diversidad cultural nos enriquece, pero también exige comprensión. Además, y esto es algo que debemos tener siempre presente, es fundamental recordar que Demet Özdemir, al igual que cualquier otra persona, independientemente de su fama, su fortuna o su influencia, tiene derecho a la privacidad, a tomar sus propias decisiones personales, a equivocarse y a aprender de sus errores. Si bien es comprensible que sus fans, sus seguidores y sus admiradores se sientan decepcionados si perciben que ha actuado de forma contraria a sus expectativas, a sus valores o a sus principios, es importante respetar su autonomía, su libertad y su derecho a vivir su vida como mejor le parezca. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, y todos tenemos derecho a cambiar de opinión y a evolucionar como personas. Lo importante es aprender de los errores, asumir la responsabilidad de nuestros actos y esforzarnos por ser mejores personas, más honestas, más compasivas y más conscientes del impacto de nuestras acciones en el mundo. Pero volviendo a la acusación principal, a la frase que ha desatado esta tormenta mediática, explota no engañé a Demet, sugiere un elemento adicional que no podemos ignorar, la posible existencia de una víctima. Si la acusación fuera cierta, si se confirmara que Demet se benefició de alguna forma de engaño, manipulación o explotación, implicaría que no solo se benefició ella, sino que lo hizo a expensas de alguien más, a costa del sufrimiento o el perjuicio de otra persona. En este caso es fundamental investigar a fondo, tratar de identificar a la presunta víctima o víctimas, recopilar evidencia que respalde su testimonio y darle la oportunidad de contar su historia. Es importante recordar que la presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho, un pilar de la justicia, y que nadie debe ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario con pruebas irrefutables y un juicio justo. Sin embargo, también es importante dar voz a las víctimas, asegurar que sus denuncias sean escuchadas, investigadas con seriedad y que reciban el apoyo y la protección que necesitan. La justicia debe ser para todos. Una de las cosas que más me preocupa, y que me parece esencial abordar en este tipo de situaciones, es el impacto que pueden tener este tipo de acusaciones, de críticas públicas y de juicios mediáticos en la salud mental de la persona acusada. Ser objeto de críticas públicas constantes, de acusaciones graves y de ataques personales puede ser extremadamente estresante, traumático y debilitante. Las figuras públicas, las celebridades y los personajes famosos a menudo son sometidos a un escrutinio intenso y constante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que puede afectar negativamente su autoestima, su confianza,
su bienestar emocional y su capacidad para llevar una vida normal. Es importante recordar que detrás de la fama, el glamour y el éxito hay personas reales, con sentimientos, emociones, vulnerabilidades y debilidades. Antes de juzgar o criticar a alguien, debemos recordar la importancia de la empatía, de la compasión y de la humanidad. Todos merecemos respeto. Además, este tipo de controversias, de escándalos mediáticos y de acusaciones públicas pueden tener un impacto significativo, a menudo irreversible, en la carrera profesional de la persona acusada. Las marcas, los anunciantes y las empresas pueden dudar en asociarse con figuras públicas que están envueltas en escándalos, por temor a dañar su propia imagen o a perder la confianza de sus clientes. Los productores de cine, los directores de televisión y las plataformas de streaming pueden reconsiderar la posibilidad de contratar a una persona que ha sido objeto de acusaciones graves, por temor a la reacción del público o a las críticas de la prensa. La reputación, el buen nombre y la imagen pública son activos valiosos en la industria del entretenimiento, y una acusación grave, incluso si es falsa o infundada, puede dañar irreparablemente la imagen de una persona y arruinar su carrera. Por eso es tan importante ser cautelosos, responsables y prudentes al hablar de este tipo de temas. Debemos evitar difundir rumores, especulaciones y chismes sin fundamento, y debemos esforzarnos por obtener información verificada, contrastada y fiable antes de formarnos una opinión, de emitir un juicio o de compartir nuestra opinión con los demás. También debemos recordar la importancia de la empatía, de la compasión y del respeto, y evitar juzgar a los demás de forma excesivamente severa, de caer en la deshumanización o de contribuir a la cultura de la cancelación. Ahora bien, dejando de lado las acusaciones específicas contra Demet Özdemir, creo que es importante reflexionar sobre el papel de los fans, de los seguidores, de los medios de comunicación y de las redes sociales en este tipo de situaciones. Los fans a menudo tienen expectativas muy altas de sus ídolos, los idealizan, los ponen en un pedestal y se sienten decepcionados, traicionados o incluso engañados cuando perciben que han actuado de forma contraria a sus valores, a sus expectativas o a sus principios. Los medios de comunicación, por su parte, a menudo se centran en el sensacionalismo, en el drama y en la controversia, lo que puede exacerbar la situación, alimentar la polarización y contribuir a la difusión de información falsa o malintencionada. Las redes sociales, con su inmediatez, su anonimato y su capacidad para viralizar contenidos, pueden convertirse en un caldo de cultivo para el odio, el acoso y la difamación. Es importante recordar que los ídolos, los famosos y las celebridades son seres humanos imperfectos, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores, y que no siempre van a estar a la altura de nuestras expectativas. También es importante reconocer que los medios de comunicación tienen sus propios intereses y agendas, y que no siempre son fuentes de información imparciales, objetivas y fiables. Como fans, como seguidores y como consumidores de información, debemos ser críticos, reflexivos y exigentes, y debemos evitar dejarnos llevar por el sensacionalismo, el drama y la manipulación. En última instancia, la decisión de creer o no las acusaciones contra Demet Özdemir es personal, individual y subjetiva. Cada uno de nosotros debe analizar la evidencia disponible, considerar diferentes perspectivas, sopesar los argumentos a favor y en contra, y formarse una opinión informada, responsable y consciente. Sin embargo, es importante recordar que la presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho, un derecho humano básico, y que nadie debe ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario con pruebas irrefutables y un juicio justo. También es importante recordar la importancia de la empatía, de la compasión y del respeto, y evitar juzgar a los demás de forma excesivamente severa, de caer en la deshumanización o de contribuir a la cultura de la cancelación. Personalmente, y esto es solo mi opinión, creo que es prematuro llegar a una conclusión definitiva sobre este asunto. Necesitamos más información, más evidencia verificada y más transparencia antes de poder formarnos una opinión informada, responsable y consciente. Mientras tanto, creo que es importante dar a Demet el beneficio de la duda y evitar difundir rumores, especulaciones y chismes sin fundamento. También creo que es importante dar voz a las presuntas víctimas y asegurar que sus denuncias sean escuchadas, investigadas con seriedad y que reciban el apoyo y la protección que necesitan. Espero que esta discusión, este análisis y esta reflexión les haya resultado útil, informativa y enriquecedora. Sé que es un tema delicado, controvertido y complejo, pero creo que es importante tener conversaciones abiertas, transparentes y honestas sobre este tipo de situaciones, para aprender, para crecer y para construir una sociedad más justa, más equitativa y más humana.
Recuerden siempre ser críticos, reflexivos y exigentes, y evitar dejarse llevar por el sensacionalismo, el drama y la manipulación. En resumen, hemos hablado sobre las acusaciones que han surgido contra Demet Özdemir, en particular la frase «explota no engañé a Demet». Hemos analizado la falta de evidencia concreta y verificable que respalde estas acusaciones, la importancia de considerar el contexto cultural y social, y el impacto que este tipo de controversias pueden tener en la salud mental y la carrera profesional de la persona acusada. También hemos reflexionado sobre el papel de los fans, de los medios de comunicación y de las redes sociales en este tipo de situaciones, y la importancia de ser críticos y reflexivos como consumidores de información. Finalmente hemos reiterado la importancia de la presunción de inocencia, la empatía, el respeto y la responsabilidad al abordar este tipo de temas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo para escuchar mis opiniones, mis reflexiones y mis análisis. Espero que les haya resultado interesante, útil y que les haya invitado a la reflexión. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus opiniones, sus puntos de vista y sus reflexiones. ¿Creen que hay suficiente evidencia para respaldar las acusaciones contra Demet? ¿Cómo creen que los medios de comunicación deberían abordar este tipo de controversias? ¿Qué papel creen que deberían jugar los fans y los seguidores en este tipo de situaciones? Me interesa mucho leer sus puntos de vista, generar un debate constructivo, aprender de sus experiencias y enriquecer nuestra comprensión de este complejo tema. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema, para que más personas puedan informarse, reflexionar y formarse su propia opinión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada suscripción, cada like y cada comentario me motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias de nuevo por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Cuídense mucho, sean felices y hasta la próxima. Un abrazo virtual a todos.